El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracias, porque yo sé que hoy extenderás tu brazo de poder, Padre, para alentar, para sanar, para dirigir, Padre, para traer vida, Señor, para traer direccionamiento a nuestra vida, Padre, para abrir caminos, Señor, para acompañarnos en estas temporadas, Señor, porque la gracia y la paz proceden de ti y la impartimos sobre cada vida, Señor, que está atento, Señor, a tus bondades, a tus misericordias, a tus hechos preciosos, Señor. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Enséñanos a esperar en ti, Padre, a dar testimonio de tu grandeza, de tu amor, de tus maravillas, Padre, de tu gran bondad, Señor, que tienes para nosotros, Señor, del aliento de vida, Señor, con el cual tienes preparado, Señor, para manifestar tu poder, tu gloria, y que tu compañía, Señor, no falte, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Levántate allí, glorioso, maravilloso, en cada hogar. Nuestros hijos sean guardados en ti, Padre. Nuestro corazón sea guardado en ti, Padre. Trae sanidad y medicina a nuestro cuerpo, Señor. Y que tengamos muchos motivos para hablar de ti, Señor, de tus hechos maravillosos, de tus bondades, de tus misericordias, Padre, sabiendo, Señor, que tú estás de nuestra parte y podemos decir, como lo expresa tu misma palabra, si tú estás con nosotros, Señor, no habrá nada, no habrá nadie en nuestra contra, Señor, sino que nos deleitaremos en tu palabra, en tu presencia, que multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna, Padre, que se cumplirá tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor, en tus siervos, en tus siervas, Padre, que traerá luz, Señor, y toda tiniebla, Señor, se apartará sabiendo que tú eres el Dios maravilloso, Padre. Muchas gracias te doy, mi Padre. Muchas gracias, mi Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muchas gracias. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder tener estos tiempos en la presencia del Señor y ser enseñados por el Señor y ser dirigidos en esa paz maravillosa que encontramos en la presencia del Señor. Quiero compartir un poco más del Salmo que leíamos, o al menos los primeros versículos que leíamos, el Salmo 40. Lo he compartido en algunos otros espacios, pero cada vez que leo esta bendita palabra, y por eso dice ella misma que es viva, que es eficaz y que de acuerdo al momento que estamos pasando, Dios está dispuesto para revelarnos esa palabra y sobre todo traer aliento en los momentos que más necesitamos y sobre todo permitir que esa presencia del Espíritu Santo siempre esté en nuestra parte, dándonos las capacidades que necesitamos para hacerle frente a cualquier situación. Y una de las cosas que estaba pensando y que lo confirma el Salmo 40 en los primeros versículos, y permítanme, voy a leer al menos los primeros 3 versículos y luego avanzamos en otras cosas que yo sé que es la palabra precisa que necesitamos en días como estos, donde yo estoy invitando de parte de Dios a ti, mi hermano, mi hermana, que no te dejes presionar por ninguna situación que venga sobre ti, ni por la corriente de este mundo, sino que aprenda a esperar y a gozarse cada instante de la vida que tiene con los tuyos, con lo que están a tu alrededor. Y justamente el Salmo 40, leo los primeros 3 versículos, ya lo hice en el momento de oración, pero igual invitarte que si tienes una Biblia, puedas ahí comparar con lo que está diciendo esta bendita palabra. Expresa, y lo leo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, donde dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estableció. Me erigió o me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en Él. Es interesante porque solamente en estos 3 versículos y
Y yo siempre invito a mis hermanos, a mis hermanas que den testimonio de las cosas que Dios ha hecho. El salmista en muchas de los escritos que dejó, hay expresiones que él dice, Señor, yo no voy a quedarme callado de las cosas que tú has hecho conmigo. Hay momentos que en las peticiones que yo levanto de parte del Señor, yo le expreso al Señor, y lo he aprendido por muchos personajes que quedaron escritos aquí en la bendita palabra de decirle al Señor, Padre, qué bueno es poder disfrutar de tus misericordias y Señor, hazme este milagro, Señor, para dar testimonio de tu grandeza. Una de las cosas que aprendo de personajes, que es lo que está introduciendo aquí el salmista en el Salmo 40, vaya que varios personajes en la Biblia dan testimonio de eso. Por ejemplo, un personaje que impacta tanto mi vida y es una mujer que quedó escrita aquí en la palabra es Ana. De ella habla en 1 Samuel capítulo 1, donde empieza a manifestar de ese amor y esa paz maravillosa que siempre encontramos en Dios en momentos tan preciosos, tan difíciles, porque ella estaba pasando una prueba bien complicada. Era estéril, no podía tener familia, y justamente era la burla de la competencia, digo yo. Y a veces, de esto voy a repasar las enseñanzas que trae a través de esta mujer, pero supo conocer los tiempos, entender las situaciones, pero sobre todo algo que me impacta de Ana, y usted puede leer en ese pasaje de ahí, 1 Samuel, en el capítulo 1, porque ella subía todos los años al templo y se dio cuenta de las necesidades. Y hubo un argumento que le dijo a Dios para que le diera respuesta. Y se dio cuenta que el sacerdocio de ese tiempo no era fiel a Dios y que se necesitaba levantar una generación, un hombre al menos, que hiciera los cambios para ese tiempo. El contexto del pasaje justamente es eso, aunque no lo dice en esas palabras. Pero fue una mujer muy entendida que, a pesar de la amargura que le causaba la relación familiar que sostenía, en medio de todo pudo ser entendida y derramar su corazón delante de Dios y hacer una promesa con Dios y decirle: si tú me regalas un hijo, lo voy a dedicar todos los días para que te sirva. Estoy parafraseando el pasaje. Y vaya que Dios contestó su oración. Y se rompieron cosas. Pero ya la sabiduría de esta mujer radica en que sabía que si Dios escuchaba esa oración de darle un hijo para dedicarlo para que le sirviera a Dios, sabía que iba a traer sanidad. Y vaya que así fue, porque tuvo varios hijos e hijas que vienen después de ese respaldo de Dios. Por eso es tan importante el poder comprender quién es Dios, el poder ser entendido. No pedirle a Dios lo que se nos ocurra, sino que, como decía en el momento de oración, si Dios te preguntara en momentos como estos: hija, hijo, ¿qué es lo que esperas de mí para solucionar el problema que tienes, para tener paz, para tener tranquilidad, para vivir alegre en medio de los días que estás viviendo, en los días que te restan? Yo les decía que, como ejemplo, si a mí el Señor me hiciera la pregunta, de por sí me lo ha hecho: mi hijo, ¿qué quieres que yo haga? Yo le: Señor, que tu presencia esté conmigo. Fue la misma petición que Moisés, en el momento que estaba cansado, que no sabía cómo guiar al pueblo, que inclusive Dios dice: mire, ¿sabe qué? Hazte a un lado, voy a destruir este pueblo. Y él dice: no lo haga, Dios. Y hay una petición que le hace Moisés también, y eso está en el libro de Éxodo, y él le dice: si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de este lugar. Son palabras que encuentro en la Biblia que me dan aliento y que me han servido en tiempos de crisis, de necesidades tanto físicas como espirituales, entendiendo y sabiendo que hay un Dios poderoso que nos alienta, que nos ayuda, que nos vivifica y que está de nuestra parte. Aquí en este pasaje del Salmo 40, que lo hemos compartido en los otros tiempos, pero en días como hoy creo que son bien importantes, porque él empieza hablando de la paciencia y les decía en el momento de oración, y vuelvo, lo ratifico, mi hermano, mi hermana, la necesidad que tenemos del Señor, el ser entrenados. Y es interesante que el libro de Tito dice en el Nuevo Testamento, dice que la paciencia aún tiene que ser sanada.
sanos en el amor, sanos en la fe y sanos en la paciencia. Y son textos que me llaman tanto la atención porque nunca se hace un taller de sanidad de la paciencia. Creo que en ninguna iglesia, en ningún ministerio usted ha escuchado sobre eso, pero aparece en la Biblia. Y si aparece en la Biblia es porque necesitamos no la paciencia del mundo, porque ella se acaba pronto, sino la que viene de Dios, que permanece a pesar de no encontrar respuestas. Y por eso el salmista está dando testimonio, y mi insistencia de parte de Dios en este día es Dios diciendo: hijo, hija, espérate un poco más porque tengo respuesta para aquellas cosas que me estás pidiendo. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, el Salmo 41 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Uno de los problemas que tenemos es que si Dios no nos ayuda, si Dios no nos responde hoy, inclusive he conocido personas, yo mismo lo hice en el tiempo de que no conocía a Dios, de ponerle término: Señor, si tú no intervienes en esta situación, en esta semana, a veces le decía: Señor, si de aquí a mediodía tú no has hecho algo, Señor, yo voy a hacer esto o aquello. Era como una presión, es la presión que a veces nos hacen las personas que están a nuestro lado. Que nos como que toman el reloj y le dicen: te doy 5 minutos para que nos dé una respuesta. Y así como lo hacemos con los demás, muchas veces también inconscientemente, o a lo mejor conscientemente, también lo hacemos con Dios. Una pregunta que pudiera hacerte en momentos como estos: mi hermano, mi hermana, ¿le has puesto tiempo a Dios para que te dé una respuesta? Me parece que en la falta de conocimiento de parte de Dios, actuamos de esa manera. Señor, hoy necesito una respuesta. Y Dios dice: pues no te la voy a dar. Déjame que yo te sostenga. Lo más importante para ti es que mi presencia esté contigo. Cuida de tener mi presencia contigo. Creo que eso es lo más importante para nuestra vida. Por eso me fascina esta primera frase, al menos como está escrita en esta versión de la Biblia, donde el salmista da testimonio y dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Cuánto tiempo? Mire que ninguna de las versiones de la Biblia que tú puedes comparar dice cuánto tiempo. En la Reina Valera dice: pacientemente espera a Jehová. Y me gusta la expresión de Reina Valera también, que dice: porque él mira cómo Dios se inclina hacia él. ¿Sabe lo que significa inclinarse hacia alguien? Es como un reconocimiento, casi como un sometimiento, como una expresión de diciendo: hijo, aquí estoy escuchándote, hija, aquí estoy escuchándote, ¿qué quieres? Y venir de parte de Dios, que es el Dios soberano, el que hizo todas las cosas, a quien hemos prometido reconocerle como nuestro Señor y Salvador, inclinándose hacia nosotros. Para mí esa figura me causa tanto impacto en mi corazón, y a veces me uno con otras expresiones que también están escritas en la palabra, donde dice la misma escritura que Dios se inclina hacia nosotros. Unas expresiones está igualmente en el Salmo 113, y el salmista se pregunta: ¿quién como Jehová, que se siente en las alturas y se humilla en la tierra a mirar? Dios mirando desde el trono. Pero sobre todo lo uno con otras expresiones, porque me fascina combinar la palabra, porque esto trae aliento, y espero que también para ti, mi hermano, mi hermana, traiga ese aliento de vida, como dice el Salmo 32:8: sobre ti fijaré mis ojos. Y hay muchas expresiones en la Biblia, pero tenemos que aprender a esperar con paciencia que el Señor nos ayude. No te apresures, Él tiene un tiempo correcto para responder a las peticiones que Él tiene, para responder a las peticiones que tú le has hecho, a los planes y propósitos que tiene. O a lo mejor ya muchas veces, o desde hace mucho tiempo, Dios ya nos dio una respuesta. El problema, y como lo hemos expresado en muchas ocasiones, el problema es que Dios ya nos dijo que no, y nosotros seguimos insistiendo, o nos hacemos los sordos, o simplemente nos hacemos los desentendidos. Y el Señor dice: no te voy a responder conforme tú me estás pidiendo, porque no es el tiempo, porque tú necesitas, porque a lo mejor, como lo dijo alguna ocasión en torno a una persona: si yo te doy lo que me estás pidiendo, tu corazón se va a endurecer y no me vas a seguir. Y Dios, como Padre responsable,
para sus hijos e hijas. Nunca le va a dar algo que le vaya a apartar y que le vaya a destruir, y sobre todo una destrucción eterna. Dios es sabio, pero se requiere de nuestra parte el empezar inclusive yo le digo muchas veces al Señor: Señor, dame paciencia para esperar la respuesta que viene de ti y el tiempo que tienes para mí en darme lo que estoy pidiendo, Señor. Y eso me ayuda. Y estoy recurriendo a todos los recursos espirituales, y es una invitación que yo te hago, mi hermano, mi hermana, utilizar todos los recursos espirituales que están dispuestos, que Dios ya lo colocó dentro de ti, que solamente algunos los ignoramos, otros simplemente no hemos aprendido a utilizarlos porque hemos crecido como hijos consentidos, que quieren que todo nos lo coloque sin ningún esfuerzo. En medio del proceso de esperar una ayuda de parte de Dios, al menos como lo está expresando aquí en esta versión donde el salmista está diciendo: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y mira las expresiones tan lindas y escúchelas. Y si tienes una Biblia, vuelvo y reitero, mírala como está escrita. Dice: y Él se fijó en mí. Es una expresión tan maravillosa y es algo que me llena tanto de confianza, que Dios se fije en mí, que Dios se fije en ti. Y voy y sigo uniéndolo con lo que dice las expresiones de hombres y mujeres que sintieron esa mirada, esa fijación de Dios en nosotros. Y un Dios todopoderoso, un Dios tan grande, un Dios tan precioso, a quien merece todo el honor, toda la gloria, toda la honra, fijándose en nosotros. Para mí es maravilloso y es una manifestación de la misericordia, o mejor, de la gracia, del amor incomparable que Dios tiene para nosotros. Algunos, inclusive hay un personaje que habla que quedó escrito en el tiempo de el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, y está narrado en los evangelios. Alguien que se acerca con una necesidad y da una expresión, y el Señor le dice: voy a ir a tu casa. Y este personaje le dice: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Una palabra tuya basta para que mi siervo sane. Una palabra. Pero el significado especial es la humildad de este hombre, reconociendo la autoridad de parte de Jesús, y eso es lo que resalta en ese pasaje. Qué lindo es cuando Dios fija sus ojos en ti. Qué lindo es cuando podemos entender de que somos especial tesoro, como lo dice la misma palabra para Él. Esto nos trae seguridad y quita toda herida y sana toda herida que nos han causado a causa del desprecio que mucha gente ha tenido, inclusive la familia, que a veces ignora lo que somos, donde se labora. Sí que hay humillación, sí que hay los jefes que tenemos, a veces tratan de humillarnos, quizás por la sencillez que tenemos, y sobre todo cuando en medio de esas labores aprendemos a esperar, a tener paciencia en el Señor. Nos presionan, nos angustia, pero cuando sabemos quién tiene cuidado de nosotros, trae paz, y le decimos: Señor, mire, estoy que no me aguanto esta situación, pero yo sé que tú tomas el control. Guarda mi corazón para no desesperarme, para no ir a tomar decisiones equivocadas, sino esperar que tú fijes tus ojos en mí y me ayudes. Y escuche mi clamor, como termina diciendo esta parte del versículo 1. Voy a leerlo completo. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Qué maravilloso es cuando en tiempos como estos los terminamos con una satisfacción de que Dios nos ha escuchado. Y vamos a estar a la expectativa de que algo va a hacer Dios en medio de esta situación. Eso trae descanso. Porque la mejor ayuda que un hombre, que una mujer puede encontrar es justamente cuando pone su confianza en el Señor. Y luego en el versículo 2 y 3 comienzan los resultados que pudiéramos tenerlo en cuenta. Bien interesante, porque en esa espera hay desesperación. ¿Y quién no ha estado desesperado en una situación determinada? Creo que todos hemos pasado. Inclusive pienso que hay personas que están necesitadas de una respuesta de Dios, pero han caído en la desesperación. Y en la desesperación, mi hermano, mi hermana, perdemos la noción del tiempo, perdemos la paciencia.
tomamos decisiones equivocadas. Y lo primero que le hace en medio de esa respuesta, a lo mejor era la petición más importante que necesitaba el salmista. Señor, estoy desesperado, necesito que me ayude, necesito tu fortaleza para enfrentar esta situación que estoy viviendo. Dios sabe por dónde empieza a respondernos, porque no es solamente el hecho de darnos las cosas que estamos pidiendo, sino de trabajar en nuestro interior. Y es donde podemos comprender por qué la palabra nos dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que con el propósito de él hemos sido llamados. Y tú, mi hermano, mi hermana, has sido llamado con propósito para mostrar a través de ti la gloria del Señor. Pero necesita el Señor trabajar en nuestro interior. Quitar el desespero, el estrés, voy a cambiar la palabra desesperación por el estrés, por ese lodo y fango, el lodo cenagoso, dice la Reina Valera del 60. Es decir, nos hemos hundido tanto en el desespero que hemos tomado decisiones equivocadas, que han salido de nuestros labios palabras que nunca debieron de salir, de más bien guardar nuestro corazón. Y la obra del Señor, al menos que dice en el versículo 2, dice, puso mis pies sobre suelo firme, sobre la roca, dice la Reina Valera del 60. Dice, y es interesante porque es progresivo, y me gusta esta versión que estoy leyendo por eso. Dice en la parte final del versículo 2 del Salmo 40, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener una estabilidad interior. Eso es, voy a decirlo así, es como fortaleció la paciencia que había en él, y en medio de la angustia, de la desesperación, en medio de ese sentir que se estaba hundiendo en una situación, comenzó a ver cómo Dios en su interior ponía esa paz tan maravillosa, y Dios mostrándole que estaba al control de todas las cosas. Y si tú sigues leyendo, el Salmo es bien interesante, inclusive el versículo 3 está diciendo, hay un cántico, y entonar un cántico, un himno de alabanza a Dios. Y Dios con propósito, y ahí es donde podemos mirar que todo lo que estamos pasando, todo lo que vivimos, es con un propósito, no solamente para mostrar su favor, no solamente para ser nosotros beneficiados, sino para testimonio de la grandeza y el poder de Dios, que al fin y al cabo ese es el objetivo principal. Porque dice, la parte final del versículo 3, muchos verán lo que Él hizo, lo que Dios hizo, y quedarán asombrados. ¿Cómo lo hizo Dios? Ahí es donde tenemos que darle gracias al Señor y gloria a Él. No lo hice yo, lo hizo el Señor. Dios en su misericordia miró mi aflicción, me estaba hundiendo en ese lodo y fango, puso mis pies sobre roca firme para que no me siguiera hundiendo, quizás en una quiebra espiritual, en una quiebra económica. Dice, y a medida que seguía avanzando en ese caminar estaba la presencia de Dios y trajo paz, me estabilizó interiormente. Trajo paz a mi corazón y confianza. Y ese el asombro, dice, que muchos verán. Y al mirar esa obra de Dios en ti, muchos van a confiar, pondrán su confianza en el Señor. ¿Sabe quiénes son los primeros que van a mirar ese proceso de Dios en tu vida? Los tuyos, los que están cerca de ti, tus hijos, quizás tu esposo, tu esposa, quizás los compañeros de trabajo, quizás los hermanos en la fe que caminan a tu lado, o personas que quizás ni siquiera te das cuenta que estás impactando con tu estilo de vida. Y eso va a traer gloria a Dios, y eso va a traer un objetivo y un propósito cumplido de parte de Dios en tu vida. Habrán muchos motivos para regocijarnos y para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, quiero concluir diciéndote, Dios tiene planes preciosos, maravillosos contigo. No te desesperes. Espera en Él, y tal vez como dice el Salmo, varios salmos, dice, espera en el Señor porque aún ella la vale salvación mía y Dios mío. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Confía que Dios está de tu parte, que no te va a abandonar, que no te va a soltar, que Él hará muchas cosas a tu favor, que escucha su oración, pero sobre todo tal vez la oración principal que podemos hacer en este día es decirle, Señor, necesito que me llenes de paciencia para aprender a esperar en ti, para no desesperarme, Señor, sino entender que tú tienes el cuidado de todo, que tú estás al control de mi vida, de todo lo que tengo, de todos los planes y proyectos que has dispuesto para nosotros, de la familia,
de todo lo que pasamos, que solamente la mano de Dios es la que obra en nuestro corazón y en nuestra vida. Que te adoramos un momento, le decimos, Padre, yo te doy muchas gracias por momentos como estos que nos permite el poder disfrutar de tu gran amor y de tu paz maravillosa. Yo te pido que esta palabra, Señor, produzca un impacto en nuestro corazón, que aprendamos a practicar la paciencia, a levantar nuestros ojos a ti, Señor, y saber que somos pertenencia tuya, Padre, y que nada va a suceder en nuestra vida sin que sea tu voluntad, Padre. Y lo que ha acontecido, Señor, ha sido con un propósito para mostrar a través de nosotros tu gloria, tu bondad y tu misericordia. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, porque tú conoces nuestra condición, Señor. Acuerdas, Señor, lo frágiles que somos, Señor, lo inconstante que a veces somos, Señor. Pero si tú estás con nosotros, Señor, yo sé que nos va a dar las fuerzas para salir adelante. Yo te alabo y te bendigo y dejo en tus manos la vida de mi hermano y mi hermana, Señor. Muchas gracias, Padre, porque harás cosas maravillosas en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Delante de Dios no te va a soltar. Él está contigo. Pone su mirada sobre ti. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.